Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de las áreas de Brodmann. Los temas centrales de los cuales hablaremos en la clase del día de hoy son un breve repaso de la macroscopía del prosencéfalo. Nos referiremos siempre a reparos que pertenecen a este tema. Hablaremos, por supuesto, de las áreas de proyección cortical, justamente las áreas de Brodmann, áreas citoarquitectónicas, de las caras lateral, medial y ventral o inferior, también llamada basal del encéfalo, de las funciones de cada una de esas áreas y, por último, brevemente de la anatomía clínica, es decir, de la afectación que produce algún tipo de alteración a esas áreas denominadas de Brodmann clásicamente, de Corbinian-Brodmann. Antes de iniciar con la clase, no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal. Ahora sí, comencemos. Debemos repasar brevemente, antes de iniciar con la clase del día de hoy, esto que visualizamos en la pantalla, que es la configuración externa del cerebro. Aquí nos encontramos con la cara lateral de este cerebro. Recordemos que el término cerebro se refiere al prosencéfalo, es decir, al telencéfalo y al diencéfalo. Cuando hablamos de encéfalo nos referimos a todo aquello que se encuentra contenido en la cavidad craneal, exceptuando los nervios craneales que pertenecen por una división de convención al sistema nervioso periférico. Aquí encontramos al espesor de esta cara ventral del encéfalo. También se puede denominar cara inferior o cara basal, ya que esta es la cara que va a estar apoyándose sobre la región basilar del cráneo, es decir, sobre la base del cráneo. Y aquí tenemos un corte de sección sagital mediano efectuado a la altura de la fisura longitudinal del cerebro, antiguamente hendidura interhemisférica. Podemos ver el espesor de lo que es la cara medial del encéfalo. Refiriéndonos entonces a estos breves reparos de la configuración externa del prosencéfalo, vamos a remitirnos a cada una de estos reparos, por ejemplo, a este punto de la cara lateral del encéfalo para hablar de alguna función específica. Justamente esas son las áreas citoarquitectónicas de la corteza cerebral, áreas celulares, áreas identificables en la proyección cortical que se pueden correlacionar con una función específica, como por ejemplo aquí este área que estoy señalando se pudiese correlacionar con el área motora de el lenguaje. Tenemos aquí entonces a través de estas maquetas, de estas fotografías, de estas maquetas, a la identificación a través de la corteza cerebral en la cara lateral de estas áreas de Brodmann. Vemos cómo están identificables, se pueden identificar en la corteza cerebral diferentes áreas correlacionadas con diferentes funciones cognitivas, como por ejemplo funciones de comprensión del lenguaje, funciones ejecutivas o de percepción y procesamiento de la información sensorial y la información motora. Vamos a estudiar, pues, en cada una de estas caras, lateral, medial e inferior o ventral, estas áreas de Corbinian-Brodmann. Antes de iniciar entonces de lleno en lo que respecta, sobre lo que respecta a las áreas de Brodmann, tenemos que definir ciertos conceptos introductorios que hablaremos, que desarrollaremos, que elaboraremos en la clase del día de hoy. Y esos conceptos son los que tenemos aquí en la pantalla. Es necesario que sepamos la definición de cada uno de estos términos, de surco, cisura, giro, lóbulo, estereognosia, prosopagnosia, fascículo, somatoestésico y corteza. Los surcos van a ser fisuras poco pronunciadas. Se dice que los surcos van a ser menos profundos que las cisuras, una breve diferencia. Y vamos a encontrar surcos que se definen de primer, segundo o tercer orden. Tenemos un solo surco de primer orden que va a ser el que separa los hemisferios cerebrales entre sí. Nos estamos refiriendo a la fisura longitudinal del cerebro, antiguamente o clásicamente llamada hendidura interhemisférica, cisura interhemisférica. Luego tendremos los surcos de segundo orden, que van a ser surcos que separan lóbulos entre sí. Y allí la definición del lóbulo, ¿no? Una región delimitada por surcos de segundo orden. Tendremos 7 lóbulos identificables desde la configuración externa. Y por último, los surcos de tercer orden, que van a separar regiones dentro de los lóbulos, denominadas como giros, ¿sí? Los giros, antiguamente circunvoluciones, son porciones delimitadas por surcos de tercer orden. Aquí dice de primer orden, pero es un error. Luego aquí algunos conceptos heredados de la neurología o de la semiología del sistema nervioso, como por ejemplo la estereognosia y la prosopagnosia, ambos términos que hacen referencia a capacidades cognitivas. La estereognosia es la capacidad de ubicación espacial que tiene un individuo y la prosopagnosia es justamente la incapacidad, en este caso, de reconocer los rostros.
Una persona que tiene prosopagnosia no puede reconocer el rostro de su madre y de su padre, y esto se da por una afectación de un área que se enumera con el número 37 de Brodmann, el área 37 de Brodmann, ubicado sobre el surco preoccipital, incisura preoccipital, que ya estudiaremos más adelante. Luego tendremos la definición de fascículos. ¿Sí? Los fascículos son conjuntos de axones nerviosos que tienen un destino común, un destino general, comparten el mismo destino. Son conjuntos de axones nerviosos que se identifican en la configuración externa como sustancia blanca. Luego tendremos aquí la definición de somatoestésico. La somatoestesia hace referencia a la sensibilidad somática, sensibilidad de estímulos como por ejemplo la presión, el dolor, el tacto, la temperatura o la vibración. Por último, la corteza, ¿sí? Que se define como una región superficial del cerebro constituida por sustancia gris. Cuando hablamos de sustancia gris, recordemos que principalmente, a grosso modo, nos referimos a cuerpos neuronales, a somas neuronales, en donde se lleva a cabo toda la actividad metabólica de estas células del sistema nervioso central denominadas neuronas. Ahora bien, tenemos aquí una ilustración de la cara lateral del cerebro, cara lateral del prosencéfalo. Y vemos aquí varios elementos que nos permiten la identificación de los lóbulos desde esta proyección del cerebro. El primer surco que encontramos aquí es el surco lateral. Este surco lateral va a nacer en este punto que no se puede esquematizar, representar bien desde esta vista, pero será un punto ubicado en la cara basal, cara inferior del encéfalo. Específicamente nos referimos a un punto que se llama sustancia perforada anterior. Y desde allí se proyecta hacia afuera y hacia atrás, describiendo dos ramas. Una rama anterior, que aquí la podremos visualizar, y una rama ascendente. ¿Sí? Luego tiene su continuación que recibe el nombre de rama posterior. Este será el surco lateral, antiguamente denominado como cisura silviana, cisura de Silvio. Con lo cual, por lo general, se utiliza un término impropio para definir las estructuras aledañas a esta región, que es el término de silvianas o justamente aledañas a la cisura de Silvio. Como por ejemplo podríamos denominar aquí a la arteria que pasa por este punto, que es la arteria cerebral media, como arteria silviana. ¿Sí? También una cuestión terminológica relativa a este surco lateral. Luego tendremos aquí otro surco de importancia. Este es el surco que primero se forma en el desarrollo embrionario y recibe el nombre de surco central. Clásicamente surco de Rolando, surco rolándico, cisura rolándica. Este surco central nace en la cara medial del cerebro y desde allí se proyecta hacia la superficie cortical, desde esta cara lateral que estamos visualizando. Generalmente existe una distancia variable que separa el surco central del lateral, como es el caso de esta ilustración, de este cerebro ilustrado, representado. Pero en algunas variantes anatómicas existen una conexión entre el surco lateral y este surco central. Luego tendremos allí la formación de esta incisura denominada como incisura preoccipital o escotadura preoccipital por nombre oficial, por nombre de la terminología anatómica internacional. Antiguamente recibe dos epónimos que son el de incisura de Maynard o incisura de Notch. Esta incisura preoccipital de Notch o de Maynard se forma por el apoyo que hace esta región del cerebro sobre la porción petrosa del temporal, sobre el peñasco del temporal. Y por último tendremos allí a la formación de el surco parieto-occipital, también llamado cisura parieto-occipital, cisura perpendicular externa o también denominada como hendidura simiana. Esta hendidura simiana recibe ese nombre ya que en una especie de los monos, concretamente los macacos, tiene una semejanza, la misma cisura, es decir, en los macacos hay cierta asemejanza, cierta similitud de este surco con la especie humana. En la especie humana, este surco es menos pronunciado que en esa especie de monos, los macacos, ya que en nuestra especie existen ciertos giros que reciben el nombre de giros de paso o pliegues de paso. Los giros justamente van a ser giros que se comunican entre sí y se llaman así pliegues de paso o giros de paso. Teniendo entonces estos cuatro surcos, incisuras, cisuras descritas, identificadas, podemos nosotros reconocer los lóbulos del encéfalo desde esta cara lateral. El primer lóbulo que tenemos es este que encontramos aquí con color naranja y recibe el nombre de lóbulo frontal.
Generalmente los lóbulos reciben el nombre del hueso del neurocráneo con el cual se relaciona, el hueso del cráneo con el cual se relaciona. Este lóbulo frontal va a madurar hacia los 21 años de edad. Va a llegar allí, a esa edad, en ese estadio, a su maduración. Y va a estar surcado, valga la redundancia, por diferentes surcos. El primero que encontramos allí recibe el nombre de surco precentral. Ese es su nombre oficial. Antiguamente la cisura prerolándica o surco prerolándico, porque se ubica por delante de esto que era el surco rolando o surco central. Este surco precentral con el surco central permiten allí la delimitación de este giro, que recibe el nombre de giro precentral por nombre oficial, antiguamente circunvolución frontal ascendente, circunvolución prerolándica o cuarta circunvolución frontal. Recibe todas esas acepciones este giro denominado precentral por nombre oficial. Tendremos aquí, gracias a este surco precentral, a la delimitación de una porción del lóbulo frontal que recibe el nombre de corteza prefrontal. Esta es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal delimitada posteriormente por esto, que será el surco precentral, y esto que es el surco lateral, es una porción de la corteza frontal que se encarga de llevar a cabo unas funciones denominadas como funciones ejecutivas. Funciones que serán el juicio, el razonamiento, la planificación, la organización. Esta porción de nuestro cerebro nos permite, por ejemplo, no llevar a cabo acciones que podrían ser consideradas como desmedidas o moralmente impropias en la vía pública. Supongamos defecar en la vía pública o masturbarse en la vía pública. A su vez permite la inhibición de los impulsos violentos y los impulsos anexos a la sexualidad. Allí tendremos un surco llamado frontal superior y el frontal inferior, que permiten la delimitación dentro de esta corteza prefrontal del giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Este giro frontal inferior se encuentra allí marcado, surcado por estas raíces anterior y ascendente del surco lateral, raíces que delimitan en este segmento de la corteza prefrontal en el giro temporal, en el giro frontal inferior, a unos lóbulos, unas circunvoluciones que reciben el nombre de orbitarios triangular y opercular, que estudiaremos más adelante. En esta corteza prefrontal y en todo el lóbulo frontal tendremos a estas áreas de Brodmann, 9, 10, 11, 12, 46 y 47. Estas áreas, 9, 10, 11, 12, 46 y 47, son las que llevan a cabo efectivamente estas funciones ejecutivas que mencionamos, funciones de planificación, de juicio, de cálculo, de organización. Tendremos aquí a esto que mencionamos recién, la formación del giro orbitario. Esta será la porción orbitaria de la corteza prefrontal, también llamado giro fronto-orbitario u órbito frontal. Luego tendremos aquí la delimitación de un giro de forma triangular delimitado por el surco lateral, la raíz anterior del surco lateral y la raíz ascendente de este mismo surco. Giro que se denomina por su forma geométrica como giro triangular. Y por último allí la formación de un giro que es el opercular. Este giro opercular es el que va a formar parte del opérculo frontotemporoparietal. Ese opérculo que al abrirlo, si yo introduzco aquí separadores y desplazo la masa cerebral, me permiten visualizar en la profundidad al lóbulo de la ínsula, antiguamente denominado como ínsula de Rey. Ahora bien, en esta porción, en los lóbulos, en los giros, perdón, triangular y opercular o circunvoluciones triangular y opercular, vamos a encontrar a las áreas de Brodmann enumeradas con el 45 para el triangular y el 44 para el opercular. 45 para el triangular y 44 para el opercular. Y estas son las áreas que van a conformar a la denominada como área de Broca, áreas motoras del lenguaje. Áreas motoras del lenguaje. Si una persona tiene una afectación del giro triangular y opercular de su corteza, de su lóbulo frontal, va a experimentar lo que se denomina como afasia de expresión. Es una afasia de Broca, una afasia en la cual el paciente no puede plasmar a través de su lenguaje, de su expresión, aquello que está pensando porque existe una alteración del comando de los órganos que articulan la palabra. Esto podría suceder por alguna afectación, como pudiese ser un accidente cerebrovascular, un ictus o, lo que es lo mismo decir, una apoplejía. Tendremos aquí en el espesor del giro
frontal ascendente, giro precentral por nombre oficial, al área 4 de Brodmann. Este área 4 de Brodmann es el área motora primaria, inolvidable, área estudiada por Penfield, quien ilustra aquí en este punto, en este giro frontal ascendente, a su homúnculo motor, el homúnculo motor de Penfield. Por debajo del área 4 de Brodmann, el área número 40, por encima de este área 4 de Brodmann tendremos al área número 7 y al área número 8. El área número 7 y el área número 8, por encima del área número 4 en el espesor de la corteza prefrontal, van a ser las siguientes. El área número 7 es el área motora secundaria, o también se puede llamar como área motora de asociación, que va a colaborar con este área motora primaria número 4. El área número 8 es de importancia, ya que va a ser el área de los movimientos oculares conjugados. Desde allí comandamos a nuestros movimientos oculares, desde esta región proyectada de la corteza cerebral. Ahora bien, terminamos con el estudio de esto, que es el lóbulo frontal. Luego nos adentraremos en una conexión que mantiene esta porción orbitaria de la corteza prefrontal con el complejo núcleo amigdalino a través de un fascículo llamado fascículo cuneatus o fascículo cuneiforme uncinado, que estudiaremos más adelante. Por detrás del surco central y por encima del surco lateral, delimitado hacia posterior por la hendidura simiana, cisura perpendicular externa o cisura surco parieto occipital, tendremos allí al espesor del lóbulo parietal. Todo esto será pintado en color violeta, el lóbulo parietal. Este lóbulo parietal presenta allí un surco análogo al precentral, que se denomina surco postcentral por ubicarse detrás del surco central, antiguamente cisura postrolándica. A su vez presenta allí un surco intraparietal y un surco parietal inferior. Este surco, denominado como postcentral o postrolándico en conjunto con el surco central, permiten la delimitación de este segmento del lóbulo parietal que será el giro postcentral. Este es el giro postcentral, también llamado circunvolución postcentral o circunvolución postrolándica, no utilizando la terminología clásica. Aquí nos encontraremos en orden desde rostral hacia caudal con las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Estas serán las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, que son el área somatoestésica primaria. Esta es el área de la sensibilidad, en donde al llegar un impulso nervioso, nosotros percibimos algún tipo de impulso sensitivo, como pudiese ser los que mencionábamos, ¿no? El presión, el tacto, el dolor o la temperatura, también pudiese ser la vibración. Los áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, estudiadas también por Penfield, en donde aquí se ilustra en sentido craneal hacia caudal al homúnculo sensitivo de Penfield. Es decir, en este punto se dibuja la cabeza, luego el cuello, el tronco, y las piernas no se llegan a visualizar porque se encuentran proyectadas sobre la cara medial de este prosencéfalo que estamos estudiando. Por debajo de las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, allí tendremos nosotros al área 43 de Brodmann, allí está mal escrito, es el área número 43 de Brodmann, que se corresponde con el área gustativa primaria. Allí, cuando llega un impulso axonal hacia la corteza cerebral, hacia este punto del lóbulo parietal, del giro postcentral, nosotros sentimos esos estímulos gustativos gustatorios. Aquí tendremos a la formación de dos pliegues de pasos que se comunican con este lóbulo que es el lóbulo temporal. Los pliegues de pasos, los cuales nos estamos refiriendo, son el giro supramarginal y el giro angular, ¿sí? Estos puntos de la corteza cerebral son pliegues de paso y serán el giro supramarginal y el giro angular. Allí la proyección del área 5 y por detrás el área 7 de Brodmann, que son áreas somatoestésicas secundarias, concretamente relacionadas con la estereognosia que definimos al principio. Estereognosia que era la capacidad de los individuos de localizarse, de ubicarse espacialmente. Allí tendremos por debajo la constitución de este lóbulo llamado lóbulo temporal. Debemos relacionar el lóbulo temporal siempre con el procesamiento de la información auditiva y de la información relativa al lenguaje.
Aquí tendremos la formación del surco temporal superior y el surco temporal inferior, que permiten delimitar los giros temporal superior, medio y temporal inferior. Aquí en el espesor del giro temporal superior, en este punto tendremos tres áreas de importancia de relevancia, que serán las áreas 41, 42 y el área 22. El área 41 y 42 es la denominada por su epónimo área de Wernicke, ¿sí? El área de Wernicke es el área de comprensión del lenguaje. Aquí, el paciente que tenga una afectación de este punto del cerebro, del encéfalo, experimentará una afasia de Wernicke, es decir, una afasia de comprensión. Él no podrá comprender, no podrá codificar esos estímulos auditivos procedientes del lenguaje. Por debajo aquí, la número 22 será el área auditiva secundaria o área auditiva de asociación. Por detrás aquí la número 39, que en conjunto con la 40 van a constituir, a su vez también, este área, van a colaborar aquí con estas áreas 41 y 42, constituyendo el área de comprensión del lenguaje. Funcionan en conjunto para poder comprender el lenguaje, procesar los estímulos auditivos. En el espesor de esto que habíamos mencionado como incisura de Maynard de Notch o escotadura preoccipital, tenemos al área número 37 de Brodmann. Este área número 37 de Brodmann es de interés, ya que aquí podemos nosotros, llevamos a cabo todos los procesamientos neuronales y de sinapsis, asociaciones neuronales que nos permiten a nosotros identificar los rostros. La afectación de esa capacidad de identificación de los rostros es lo que se conoce con el nombre de prosopagnosia. Con lo cual, si un paciente, una persona experimenta prosopagnosia, tiene una afectación de este área número 37 de Corbinian-Brodmann. Aquí tenemos en el espesor del giro temporal superior a un núcleo denominado como núcleo amigdalino. Este núcleo amigdalino procesa y lleva a cabo numerosas funciones, como por ejemplo la regulación de la actividad sexual, la regulación del miedo y de la violencia, es decir, está correlacionado con esos elementos, con el miedo, con la violencia y con la actividad sexual. Esta este núcleo amigdalino va a tener la llegada de axones neuronales que proceden del giro orbitario de la corteza prefrontal. Y este conjunto de axones describen una forma de uncus, una forma de gancho, con lo cual recibe el nombre de fascículo uncinado. Este fascículo uncinado permite la regulación, justamente la inhibición de esos impulsos que mencionamos precedentemente, como por ejemplo los impulsos relativos a la violencia o impulsos sexuales. A su vez, debemos destacar que a este núcleo amigdalino va a llegar la vía olfatoria. La vía olfatoria es la única vía de los órganos sensoriales que no llega hacia la corteza cerebral. Eso debemos conocerlo, debemos saberlo. Llega hacia aquí, hacia este punto, que es el núcleo amigdalino. Perdón, vamos de nuevo con la definición de ese concepto. La vía olfatoria es la única que no hace relevo en el tálamo para llegar a la corteza cerebral. Todas las demás, la visual, la gustativa, etcétera, etcétera, deben hacer primero relevo en el tálamo y luego se proyectan hacia la corteza cerebral. La vía olfatoria no, llega directamente hacia el núcleo amigdalino. Con lo cual, por ejemplo, si nosotros tenemos un individuo que debemos despertar y no se quiere despertar, no hace falta más que hacerle oler algún tipo de sustancia odorífera, como pudiese ser algo fuerte, ¿no? Alcohol, debido a que allí estaremos nosotros estimulando la vía olfatoria y ese estímulo estaría llegando sin inhibición, sin relevo en el tálamo hacia este sitio que es el núcleo amigdalino proyectado sobre la corteza cerebral. Ese individuo en ese punto se va a despertar. Desde allí, si no se despierta es porque está fingiendo. ¿Bien? Pero eso es de interés. La vía olfatoria es la única que no hace relevo en el tálamo para llegar hacia la corteza cerebral. Sí lo hacen todas las demás vías de los órganos de los sentidos. Luego aquí tenemos a una conexión fundamental entre las áreas de Broca, 45-44, y el área de Wernicke, 39 y 22, que recibe el nombre de fascículo arcuato o fascículo arqueado por su forma de arco. Este fascículo arcuato, también al igual que el fascículo cuneiforme, fascículo uncinado,
son visibles mediante un estudio denominado como tractografía. La tractografía es un tipo de resonancia magnética especial mediante el cual se capta estos fascículos, ¿no?, de conexión, de asociación, específicamente hablando de el encéfalo. Este fascículo arcuato, fascículo arqueado, es aquel que nos permite procesar el lenguaje, con lo cual más cantidad de fibras axonales en este fascículo arqueado arcuato, más cantidad de axones, son el equivalente a mayor facilidad para procesar el lenguaje. Aquellos niños que tienen padres bilingües, trilingües, tienen más cantidad de fibras axonales aquí en este fascículo arqueado, ya que procesan más cantidad de información relativa al lenguaje. Hacia posterior a la formación, la constitución, la delimitación del lóbulo occipital. El lóbulo occipital directamente está relacionado con el procesamiento de la información visual. Este lóbulo occipital presenta allí un surco denominado como calcarino, y es este surco calcarino que va a permitir la identificación de las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann. El área 17 es el área visual primaria. Una afectación del área 17 de Brodmann da un cuadro clínico conocido con el nombre de ceguera cortical. Una ceguera en la cual el paciente tiene un globo ocular y un nervio óptico indemne, pero el aparato de procesamiento de esa información está afectado, está injuriado. Luego la 18 y la 19, que son áreas visuales de asociación, áreas visuales secundarias. Con esto hemos terminado nosotros la descripción de las áreas de Brodmann principales proyectadas sobre la cara lateral del encéfalo, del cerebro, por término vulgar. Tenemos aquí a la cara medial del encéfalo, cara medial vista a través de un corte, que es un corte efectuado a través de la fisura longitudinal del cerebro, de la hendidura, cisura interhemisférica antiguamente. El primer elemento que podemos identificar que nos va a permitir a nosotros la ubicación es este que encontramos aquí, que se corresponde con una fibra comisural de importancia que se denomina cuerpo calloso. Este cuerpo calloso es una fibra comisural, es decir, es un conjunto de fibras de sustancia blanca que van a permitir la comunicación interhemisférica entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y aquí podemos ver su pico, su rodilla, su cuerpo y su rodete, actualmente llamado esplenio. Aquí la formación de la comisura anterior, antiguamente comisura blanca anterior. Aquí la formación de el fornix, esto será el fornix o trígono cerebral. Aquí nosotros veríamos al septum lucidum. Inmediatamente por encima de este cuerpo calloso vemos un surco denominado surco del cíngulo o surco singular, con C. Este surco del cíngulo se proyecta justo por encima, es decir, dorsalmente a todo el cuerpo calloso. Y este surco del cíngulo presenta tres proyecciones, tres surcos que se proyectan desde su constitución. El primero de ellos recibe el nombre de surco paracentral, el segundo se denomina surco marginal y por último tendremos este surco que es el subparietal. Entre estos surcos vamos a encontrar diferentes giros y lóbulos identificables de esta cara medial. El primer giro que tenemos es el giro singular o giro del cíngulo, justo por encima del cuerpo calloso. El término cíngulo proviene etimológicamente del griego y significa cinturón, de acuerdo a la forma que esto presenta. Este giro del cíngulo, en continuación con el giro parahipocampal que estudiaremos más adelante, constituyen lo que es el lóbulo límbico, lóbulo que está relacionado directamente con el procesamiento de las emociones y que participa en un circuito denominado por su epónimo como circuito de Papez, con Z. Aquí tendremos al área 25 de Brodmann, área denominada septal, y luego proyectada la 24 y la número 23. Aquí tendremos el espesor del lóbulo frontal, desde la cara medial, recibe el nombre de giro frontal interno. Y este giro frontal interno va a tener exactamente las mismas áreas mencionadas anteriormente sobre la superficie de la cara lateral. Allí por detrás tendremos nosotros a los mismos giros precentral y postcentral, ¿sí?, de proyección de las áreas número 3, 1, 2 y área 4 de Brodmann, ¿sí? Allí, la número 4 y la 3, 1, 2. La motora primaria y la somatoestésica primaria. Por detrás de esto, que dijimos que era el surco marginal, que se proyectaba desde el surco del cíngulo, surco singular, tendremos al precunio, en donde encontramos a las áreas número 5 y número 7 de Brodmann. Esto pertenece al lóbulo parietal. Luego aquí la formación de este surco, que era el surco parieto occipital,
también llamado surco simiano o cisura perpendicular interna. Es la misma cisura perpendicular, pero vista desde medial. Cuando la vemos desde medial, toma el nombre, adquiere el nombre de cisura perpendicular interna. Esta cisura perpendicular interna, en conjunto con aquí, este surco, que es el surco calcarino, permiten la proyección allí de esta porción del lóbulo occipital que se llama cuña. Si esta era la precuña, esta es la cuña, ¿sí? Pre es un prefijo que designa las estructuras que se encuentran por delante de, ¿no? En este caso, precuña por delante de la cuña. Y esta será la cuña en donde podemos identificar nosotros a las áreas 19, 18 y 17 de Brodmann, áreas visuales. Las primeras dos de asociación secundarias y la 17, la visual primaria, totalmente inolvidable. Tendremos allí por debajo a la formación de un giro denominado como giro lingual, justo por debajo del surco calcarino. Aquí la formación de un surco denominado surco colateral. El segmento inicial, es decir, este sería el caudal del surco marginal, del surco colateral, perdón, es diferente a su porción distal o su porción ventral. Esta es la porción ventral y rostral de ese surco colateral. Este surco colateral, en este punto pintado con el color violeta, recibe el nombre de surco rinal, ya que permite la delimitación hacia arriba de la corteza entorrinal, corteza que procesa la información relativa al sentido olfatorio. Esta será la corteza entorrinal. La corteza entorrinal va a incluir a esta especie de gancho que vemos aquí que corresponde al hipocampo, antiguamente asta de Amón. Este es el uncus del hipocampo, estructura que presenta una forma de gancho. Bien, ahí la podemos ver. Ese uncus del hipocampo va a proyectar al área número 34 de Brodmann y en la corteza entorrinal vemos al área olfatoria primaria, la número 28, área de interés, área importante. Por detrás aquí la formación del giro parahipocampal que se comunica a través del istmo o región retroesplénica con las áreas 23 y esto que habíamos mencionado como giro lingual. Bien, ahí la representación de este pliegue de paso para la comunicación del giro parahipocampal con el giro del cíngulo y con el giro lingual. Aquí la formación de un surco denominado surco temporo-occipital que delimita el giro temporo-occipital medial y el giro temporo-occipital lateral. Aquí nosotros hemos hecho una abertura a través del opérculo frontotemporoparietal y podemos ver en el espesor aquí al lóbulo de la ínsula de raíz, con un surco central con sus giros largos y sus giros cortos, relacionado con esto que habíamos mencionado como lóbulo límbico, circuito de Papez. Aquí la proyección desde una vista algo inferior, se ha resecado parte del lóbulo límbico, ínsula de raíz. Por último, para finalizar con esta clase, el estudio desde la cara inferior del encéfalo. Aquí, en la región del lóbulo frontal, nos encontramos con una especie de H, que aquí la podríamos identificar, y esta especie de H delimita 4 giros. Tendremos aquí un giro denominado orbitario medial, un giro orbitario anterior, un giro orbitario lateral y un giro orbitario posterior. El giro orbitario medial está delimitado por esto que es el surco olfatorio. Surco olfatorio que está ocupado por la cintilla olfatoria y la porción terminal de esa cintilla que se llama bulbo olfatorio. Hacia medial de la cintilla olfatoria y del surco olfatorio, la constitución del giro recto, que lo vamos a referenciar con el número 5. En realidad estos son números aleatorios, no están refiriendo a ningún tipo de área de Brodmann. Justo por detrás de esto, que es el giro recto, encontraremos en este punto, en este sitio, al área número 28 de Brodmann, que dijimos que era el área olfatoria primaria, área de procesamiento del sentido del olfato. Por detrás aquí nosotros vemos lóbulo temporal en donde podríamos identificar al surco temporo-occipital y a los giros, ¿sí? El giro temporo-occipital lateral, temporo-occipital medial. Por último, y con esto finalizamos con la clase, allí la identificación del esplenio del cuerpo calloso. Esto es el esplenio del cuerpo calloso justo por detrás de estructuras pertinentes al tronco del encéfalo o antiguamente tallo cerebral. Por detrás de lo que es el esplenio del cuerpo calloso, nosotros encontraríamos a el giro lingual. Es decir, en este punto estamos viendo proyectado desde la cara basal, cara inferior, cara ventral, a el giro lingual. Veríamos nosotros allí al giro lingual.
Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido. Nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.